cosa es la implementación del acuerdo en temas rurales y reforma agraria. Yo te propongo, Darío, que como es un tema tan confuso, tan complejo y que tiene tantas aristas, invitemos en este momento a la discusión a Laura Bonilla. Ella es la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación Pares. Antes de que arranquemos, Darío, le voy a pasar, Laura, bienvenida al retorno, para que de una vez estés escuchando a Darío, que estamos teniendo, digamos, esta conversación en el estudio. Laura, aclarémosle un poco a los televidentes qué es lo que está diciendo el presidente, a qué es lo que apunta y qué es el tema de cambiar las normas con relación a este acuerdo. Bienvenida. Bueno, lo que pasa es que el acuerdo sí tuvo unos problemas de diseño y unas dificultades para su implementación. Entonces, estos problemas de diseño, pues básicamente estuvieron en puntos muy sensibles como el de la reforma rural integral. Entonces, por ejemplo, no hubo tierra para los reincorporados. Entonces, los reincorporados tenían derecho a unos proyectos productivos, pero en el diseño original no se incluía la tierra para esos proyectos productivos. Y los decretos reglamentarios, los primeros que se sacaron, pues no eran suficientes para poder lograr la meta de implementación. Y lo mismo pasa con otros temas, por ejemplo con el PENIS, la implementación de los planes integrales para la sustitución de cultivos de uso ilícito, donde también hubo muchas dificultades en la práctica. Entonces básicamente lo que el presidente se refiere pues es que hay que hacer ajustes normativos y esos ajustes normativos deben orientarse a que el, digamos, cómo se diseñó, pero también el espíritu del acuerdo se pueda implementar. Pero si hay problemas de diseño, se demoraron más de 2 años firmando este acuerdo, diseñándolo, ¿no? Valga la pena la redundancia. Si hay problemas de diseño, ¿esto ha retardado la implementación del acuerdo o simplemente el presidente se está agarrando de esto para tener un argumento para en un futuro convocar una constituyente? No, la verdad yo creo que no, digamos que no es, o sea, el presidente podría convocar una constituyente en cualquier momento, digamos por cualquier motivo, porque es un asunto aparte. Lo del acuerdo de paz no es una excusa como tal, o sea, digamos, sí tiene muchos problemas de diseño, sí hay que hacer ajuste normativo, si se quiere lograr la implementación. Lo que pasa es que no llevamos 2 años de retraso, sino 8, porque los 4 años pasados la implementación fue supremamente precaria. De hecho, en los indicadores que están medidos del Instituto Kroc, el único avance que tuvo Colombia fue un avance de papel, o sea, solo se avanzó en normas. Entonces, solamente normas, o sea, tenías un decreto, otro decreto, una resolución, otra resolución, pero no hubo implementación de ninguna de estas resoluciones. Entonces, en un estado inicial, uno dice, bueno, pues se avanzó en la base para implementar, pero luego nada se hizo. Entonces, lo poco que se implementó del acuerdo, pues fue gracias a la generosidad de la cooperación internacional y al compromiso de los países garantes que ponían fondos, por ejemplo, el Fondo Europeo para la Paz, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, a través de los cuales se hacía implementación de proyectos. Pero te puedo dar muchos ejemplos, por ejemplo, por qué los PATR no se pueden implementar al día de hoy, o sea, cuáles son las trabas para que se hagan esos proyectos. Hay 11.000 PATRs. ¿Qué es un PATR? Es que, mira, nos está viendo toda Latinoamérica. Por ejemplo, estamos conectados con muchos países, entonces hay gente que no entiende por ahí los tecnicismos que tenemos aquí en Colombia. ¿Qué es un PATR? Y después, Darío, te doy la palabra para que le preguntes a Laura. No, maravilloso, porque eso me da pie para explicar mucho más, en palabras mucho más simples. Una de las partes del acuerdo de paz era hacer planes para que los territorios que habían estado olvidados o abandonados por el Estado pudieran tener desarrollo. Entonces, cada territorio, departamento, vereda, o sea, la cosa más pequeñita que tiene Colombia, que es una vereda, tenía su propio plan, un plan de acción para la transformación del territorio, que se llamaba PATR. ¿Qué fue lo que pasó con esos planes? Entonces, fueron planes donde estaban desde un puente, desde una escuela, pero a la hora de implementarlos, para un solo plan de un municipio pequeñito, yo tengo que sentar a 7 u 8 ministerios, ponerlos de acuerdo y desarrollar toda una capacidad institucional a nivel nacional para implementar una cosa chiquitica en la vereda, por varias razones. No se convocó a las autoridades territoriales, los alcaldes, los gobernadores, es decir, es como si el gran Estado central tuviera que ocuparse de hacer el pequeño puente de una vereda en un municipio que está supremamente aislado, además con unas normativas que hacen imposible la contratación. Ese es uno de los grandes cuellos de botella del acuerdo y pues es absurdo, eso no se va a poder implementar así. Darío, adelante. Gracias, Steffi, Laura, un gusto saludarla, gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Está claro
que Colombia está atravesando un momento muy delicado. Veíamos semanas atrás informes de la Defensoría del Pueblo que muestran cómo cómo aumentó en los últimos años la presencia de distintos grupos criminales, las disidencias, el ELN, la presencia territorial y el control territorial. La sensación es que hubo un retroceso muy fuerte. Entonces, mi pregunta es, ¿sirvió para algo el acuerdo de paz con la FARC? Porque la sensación es que la situación hoy es dramática. Sí, claro, sirvió muchísimo. De hecho, durante el acuerdo, durante la negociación y los 3 años posteriores, o sea, hasta más o menos el 2018, tuvimos el mejor momento para la paz en Colombia. O sea, de hecho, nosotros sentimos hoy que hay todo este incremento de inseguridad, es porque nuestra línea de base en esos años era muy tranquila, o sea, llegamos a vivir una tranquilidad que territorios nunca habían vivido. ¿Qué fue lo que pasó? Te voy a poner un ejemplo. Un grupo armado con arma corta disidente empieza a patrullar en el departamento del Cauca en el 2018. La Defensoría lo advierte y el Estado en ese momento no hizo nada. Entonces ese grupo hoy ya no son 10 personas con arma corta patrullando, son una columna gigante que se llama la de Goberto Ramos, que ya es un ejército con armas largas. Entonces, no es culpa de haber negociado con las FARC el hecho de que el Estado legal no pueda controlar militarmente el territorio, que definitivamente no lo pudo hacer, pero no en el gobierno Petro, desde el gobierno Duque. O sea, se trató como con cierta displicencia estos pequeños grupos que iban saliendo mientras no causaran demasiado daño. Y eso es lo otro. Tenemos otro grupo, por ejemplo, con el que no se ha firmado un acuerdo hace muchos años. De hecho, viene también de un posacuerdo con los paramilitares, que es el Clan del Golfo, y es el grupo más grande del país. Tiene poco más de 300 municipios en control territorial, con un control fuertísimo. Ellos dictaminan normas de conducta, dicen quién entra, dicen quién sale, pero también controlan economías legales o ilegales en los territorios donde tienen presencia, y con este grupo armado no hemos tenido ni cese al fuego, nunca, ni tampoco hemos tenido un proceso de diálogo o negociación serio que se haya instalado una mesa. Entonces, lo que no es verdad es que haya una causalidad entre los procesos de paz y el incremento de la violencia. De hecho, un proceso de paz bien hecho produce unas condiciones de seguridad mucho mejores. Ahora tienes que cumplir, porque si no cumples, pues difícilmente vamos a hacer sostenible la paz. ¿Y por qué el Estado colombiano no pudo controlar los territorios? ¿Por qué no pudo implementar lo que se había acordado? Pues mira, los colombianos tenemos un fetiche con el papel. Entonces, tenemos una muy mala maña, y es que cuando firmamos un papel decimos, ¡ay! Lo logré, firmé un papel, la Constitución maravillosa, el proceso de paz maravilloso, el acuerdo de paz maravilloso, y luego tenemos una despreocupación profunda por implementar las cosas que firmamos. Entonces eso nos afecta mucho, y eso ha estado también en el ADN de la historia colombiana durante muchísimos años. No sé si también les pasa en otros países de América Latina, que sospecho que sí, y eso también pues nos pasa en Colombia. Entonces el esfuerzo que se puso en la firma no fue el mismo esfuerzo en la implementación. Y lo otro que afectó mucho, que sí ya es estructural, es que nunca vas a tener tanta fuerza pública para atender tantas amenazas al mismo tiempo. Entonces, Colombia tampoco es muy buena en la prevención. Es como a ti te dicen, yo ya estoy terminando mi gobierno, eso es problema del gobierno que viene. Entonces resulta que el gobierno que viene tarda 2 años en darse cuenta del problema, a los 2 años dice, bueno, pero eso es un problema del gobierno que viene, y así vamos dejando los problemas de gobierno en gobierno sin que haya una respuesta estatal seria, consolidada durante mucho tiempo, que es lo que necesitamos. O sea, controlar el territorio estamos en esto hace 60 años. Laura, yo tengo una última pregunta y la dejo con Estefanía para que le consulte ella. Más allá de las cuestiones de implementación, de reforma agraria, lo que haya que llevar adelante, ¿no es tiempo también de volver a encarar militarmente el conflicto? Porque es cierto que las FARC se sentaron a negociar luego de ser muy afectadas en términos militares, con, de hecho, Tiro Fijo, su histórico líder, abatido, por ejemplo. ¿No es tiempo de también empezar a pensar que esa tiene que ser una respuesta frente a estos grupos que tienen tanto poder? No, pues por supuesto, pero es curioso porque, digamos, lo que te cuento del Clan del Golfo, el Clan del Golfo es el grupo más grande, y parte de por qué se ha incrementado la violencia en estas zonas, sobre todo contra líderes, es porque hay una respuesta en 2 cosas en las que el gobierno ha empezado a actuar y antes no actuaba, ojo. Uno es que
En la lucha contra el narcotráfico estábamos acostumbrados en atacar militarmente los cultivos de coca, que usualmente es como el eslabón más bajo de la cadena. El campesino cocalero no es millonario, ni se va a hacer millonario. Y en este momento se están atacando primero objetivos financieros de alto valor y se han incrementado muchísimo las incautaciones de cocaína. Entonces se está capturando ya el producto final, que eso sí es mucho más costoso y pega más. Eso por el lado del narcotráfico. Por el lado de la minería ilegal de oro, digamos, el ejército también ha hecho bastantes avances y eso ha generado pues conflictividades muy fuertes y respuestas del Clan del Golfo a las que se tiene que contestar efectivamente militarmente. Pero también pasa con las disidencias de las FARC. De hecho, con ellos sí se intentó un cese al fuego. En este momento no hay cese al fuego con la mayor parte de ellas, y lo que está pasando, que suena mucho en América Latina, de que vuelve a haber atentados, de que digamos están atacando estaciones de policías, justamente porque hay digamos, una incursión militar en territorio y las disidencias que están controlando territorio están respondiendo. O sea, esta respuesta es una respuesta a la presencia militar. Laura, yo para terminar esta entrevista sigo sin entender cuál es la real intención del presidente Gustavo Petro acerca de este punto de cambiar la norma. Sigo sin entender cuál es la intención del presidente en el acuerdo nacional que está mencionado y contemplado allí en el acuerdo. Sigo sin entender la intención del presidente alrededor de los decretos. Obviamente tú no eres el presidente, no me puedes responder, pero ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu lectura acerca de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, que se necesita un cambio de norma y que va a empezar a implementar estos acuerdos por decreto? Bueno, digamos que hay dos cosas que son curiosas. Primero, que los acuerdos ya se implementan por decreto. O sea, la implementación de los acuerdos de paz se hace a través de decretos. De pronto es que necesita nuevos decretos y pues ahí sí está en toda su función presidencial de proponerlos y de hacerlos y de moverlos en los ministerios. Lo segundo, sobre el acuerdo nacional, yo creo que el presidente está muy complicado para lograr ese acuerdo nacional, porque digamos, con la clase política hay unos mecanismos de negociación, que ahí va más o menos, con la reforma en el Congreso, que es la mermelada, los puestos, esas cosas, pero digamos, ya con un grueso de la sociedad pues es distinto. Entonces él está intentando llamar a sus bases también a través de comunicados, de retórica, de su cuenta de Twitter, mantenerlos como calientes, como estoy ahí para defender este proyecto si es lo que me toca, y al mismo tiempo intentar convocar otros sectores, ¿no? En eso pues ya veremos el éxito que tenga. Digamos, no ha sido supremamente exitoso, ha sido exitoso en mantener sus bases muy firmes porque no baja el 35% y pues faltaría ver qué tan capaz es este llamamiento al Acuerdo Nacional de convocar a otros o a otras que no, digamos, que no son su base pura y dura, donde sí hay cierta desilusión. Claro que sí. Laura Bonilla, subdirectora de Pares, gracias por haber estado con nosotros estos minutos de tu tiempo aquí en este análisis en DNews. No, muchísimas gracias por la invitación y pues por supuesto a todos los amigos de América Latina. Bueno, Darío, continúo contigo en estudio. Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, tiene mucha tela por cortar el acuerdo. Muchísimas gracias, Steffi, también gracias a Laura, muy interesante. Seguiremos, obviamente, debatiendo acerca de esto.